Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a hablar de algo súper importante, algo que creo que todos necesitamos en nuestra vida, especialmente en estos tiempos que corren, la paciencia. Sí, ya sé lo que estáis pensando, ¿paciencia? Demet, eso es imposible. Pero creedme, no lo es. Todos podemos cultivar la paciencia, y hoy os voy a revelar mi secreto, o mejor dicho, mis secretos para lograrlo. No se trata de magia, ni de tener un gen especial, sino de pequeñas prácticas y cambios de mentalidad que podemos incorporar a nuestro día a día. Así que preparaos un cafecito, poneos cómodos y vamos a charlar sobre este tema tan interesante. Y antes de empezar, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo vuestro apoyo para seguir creando contenido que os guste. Ahora sí, vamos al lío. Vale, la paciencia. Esa virtud que a veces parece tan lejana y difícil de alcanzar, ¿verdad? Yo también he luchado mucho con ella. Confieso que no siempre fui la persona más paciente del mundo. De hecho, en ciertas situaciones podría decirse que era bastante impaciente. Pero a lo largo de los años he aprendido, a base de errores y experiencias, que la paciencia no es simplemente esperar, sino la actitud con la que esperamos. Y ahí está la clave. Es la forma en que nos enfrentamos a la incertidumbre, a la demora, a la frustración. Es la capacidad de mantener la calma y la compostura cuando las cosas no salen como queremos, cuando el camino se pone cuesta arriba, cuando la espera se hace eterna. La paciencia es en definitiva una forma de inteligencia emocional, una habilidad que nos permite navegar por la vida con mayor serenidad y resiliencia. El primer secreto, y quizás el más importante, es el autoconocimiento. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que ser conscientes de qué situaciones nos hacen perder la paciencia. ¿Es cuando estás atascado en el tráfico? ¿Cuando alguien te interrumpe? ¿Cuando las cosas no salen como las habías planeado? Identificar esos detonantes es fundamental para poder anticiparnos y prepararnos mentalmente. Llevad un pequeño diario si os ayuda. Anotad las situaciones en las que os sentís más impacientes y analizad qué factores contribuyen a esa sensación. ¿Es el cansancio? ¿El estrés? ¿La falta de control? Una vez que tengáis claras las situaciones que os ponen a prueba, podéis empezar a trabajar en estrategias para afrontarlas de manera más calmada. Profundicemos un poco más en el autoconocimiento. No basta con identificar las situaciones que nos exasperan, también es crucial comprender por qué reaccionamos de esa manera. ¿Qué necesidades no satisfechas se esconden detrás de nuestra impaciencia? ¿Qué miedos o inseguridades se activan? Por ejemplo, si nos irrita esperar en una fila larga, quizás sea porque sentimos que nuestro tiempo es valioso y que estamos perdiendo algo importante. O si nos frustra que alguien nos interrumpa, quizás sea porque necesitamos sentirnos escuchados y valorados. Entender estas motivaciones profundas nos permite abordar el problema de raíz y desarrollar estrategias más efectivas para gestionar nuestra impaciencia. Además, el autoconocimiento implica reconocer nuestras propias limitaciones y aceptarnos tal como somos. Nadie es perfecto, y todos tenemos áreas de mejora. En lugar de castigarnos por ser impacientes, podemos adoptar una actitud compasiva hacia nosotros mismos y comprometernos a crecer y aprender. Podemos celebrar nuestros avances y ser pacientes con nuestro propio progreso. Después de todo, cultivar la paciencia es un proceso que lleva tiempo y requiere práctica. Por ejemplo, si sabéis que os ponéis muy nerviosos en el tráfico, intentad salir con más tiempo para no ir con prisas. Poned música relajante o un podcast interesante que os distraiga. Incluso podéis practicar ejercicios de respiración mientras conducís. Si os molesta que os interrumpan, podéis establecer límites claros con las personas que os rodean. Decidles de manera amable pero firme, que necesitáis terminar vuestra idea antes de que intervengan. Y si las cosas no salen como las habíais planeado, recordad que la vida es impredecible y que no siempre podemos controlar todo. Aceptad la situación y buscad alternativas. La flexibilidad es una gran aliada de la paciencia. Cuando hablamos de establecer límites, no solo se trata de comunicar nuestras necesidades a los demás, sino también de protegernos de situaciones que sabemos que nos van a desbordar. Si sabemos que una reunión con cierta persona siempre acaba en frustración,
podemos intentar reducir el tiempo que pasamos con ella o cambiar la dinámica de la conversación. Si sabemos que consultar las redes sociales nos genera ansiedad y nos roba la paz, podemos limitar nuestro tiempo de uso o establecer horarios específicos para hacerlo. Se trata de ser proactivos y de crear un entorno que nos apoye en nuestro objetivo de cultivar la paciencia. Y no olvidemos la importancia de la comunicación asertiva. Expresar nuestras necesidades y sentimientos de manera clara, honesta y respetuosa es fundamental para evitar conflictos y malentendidos que puedan desencadenar nuestra impaciencia. En lugar de reaccionar con ira o frustración, podemos intentar explicar cómo nos sentimos y qué necesitamos de la otra persona. Por ejemplo, en lugar de gritar "siempre me interrumpes", podemos decir "me siento frustrado cuando no puedo terminar de expresar mis ideas. ¿Podrías darme un momento para terminar, por favor?". La comunicación asertiva nos permite construir relaciones más sólidas y saludables, lo que a su vez contribuye a nuestra paz mental y a nuestra capacidad de ser pacientes. El segundo secreto es practicar la atención plena, o mindfulness. Esta técnica milenaria nos enseña a estar presentes en el momento actual, sin juzgarlo ni querer cambiarlo. Se trata de prestar atención a nuestras sensaciones, pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. Y esto, os aseguro, es un game changer. Cuando estamos presentes, somos más conscientes de nuestras reacciones y podemos elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar por impulso. Hay muchísimas maneras de practicar mindfulness. Podéis empezar con meditaciones guiadas, que hay un montón disponibles en Internet. Dedicad unos minutos al día a sentaros en silencio, cerrar los ojos y concentraros en vuestra respiración. Observad cómo entra y sale el aire de vuestro cuerpo. Si vuestra mente se distrae, simplemente volved a traer la atención a la respiración, sin juzgaros. Profundicemos en cómo la atención plena puede ayudarnos a cultivar la paciencia. Cuando sentimos que la impaciencia nos invade, nuestra mente tiende a acelerarse y a enfocarse en el futuro o en el pasado. Nos preocupamos por lo que va a pasar o nos lamentamos por lo que ya pasó. La atención plena nos ayuda a romper este ciclo y a volver al presente. Nos invita a observar nuestras sensaciones, pensamientos y emociones con curiosidad y aceptación, sin juzgarlos ni intentar cambiarlos. Por ejemplo, si estamos atrapados en el tráfico y sentimos que la impaciencia nos consume, podemos usar la atención plena para observar nuestras sensaciones físicas, la tensión en nuestros hombros, el ritmo acelerado de nuestro corazón, la opresión en nuestro pecho. También podemos observar nuestros pensamientos: voy a llegar tarde, esto es una pérdida de tiempo, qué injusto. Y podemos observar nuestras emociones: frustración, ira, ansiedad. Al observar estas sensaciones, pensamientos y emociones sin juzgarlos, creamos un espacio entre nosotros y nuestra experiencia. Nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, nuestras emociones o nuestras sensaciones. Somos el observador de todo eso. Y desde ese lugar de observación, podemos elegir cómo responder. Podemos elegir respirar profundamente, aceptar la situación y enfocarnos en algo positivo, como la música que estamos escuchando o la belleza del paisaje que nos rodea. También podéis practicar mindfulness en vuestras actividades diarias. Cuando estéis comiendo, prestad atención al sabor, la textura y el olor de la comida. Cuando estéis caminando, sentid el contacto de vuestros pies con el suelo. Cuando estéis hablando con alguien, escuchad atentamente lo que os dice, sin interrumpir ni pensar en lo que vais a responder. El objetivo es simplemente estar presentes y disfrutar del momento, sin preocuparos por el pasado ni el futuro. Os aseguro que con la práctica, el mindfulness os ayudará a cultivar la paciencia y a reducir el estrés. La clave para integrar el mindfulness en nuestra vida diaria es la práctica constante. No se trata de meditar durante horas todos los días, sino de incorporar pequeños momentos de atención plena a lo largo del día. Podemos empezar por dedicar unos minutos al día a practicar la respiración consciente o a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos. También podemos practicar el mindfulness mientras realizamos tareas cotidianas, como lavar los platos, cepillarnos los dientes o esperar en la fila del supermercado. Al principio puede resultar difícil mantener la atención en el presente, pero con la práctica nuestra mente se irá volviendo más tranquila y enfocada. Y a medida que nos volvemos más presentes, nos volvemos más pacientes. El tercer secreto es cambiar nuestra perspectiva sobre el tiempo. Vivimos en una sociedad que nos exige resultados inmediatos y que nos bombardea constantemente con mensajes de urgencia.
Queremos todo para ayer, y eso nos genera mucha ansiedad e impaciencia. Pero la verdad es que muchas cosas requieren tiempo y esfuerzo. Aprender una nueva habilidad, alcanzar una meta importante, construir una relación sólida, todo lleva su tiempo. Y a veces la prisa es contraproducente. Como dice el refrán, vísteme despacio que tengo prisa. En lugar de obsesionarnos con el resultado final, podemos centrarnos en el proceso. Disfrutar del camino, aprender de los errores, celebrar los pequeños logros. Cambiar nuestra perspectiva sobre el tiempo nos permite ser más pacientes y tolerantes con nosotros mismos y con los demás. Recordad que Roma no se construyó en un día. Y que todas las grandes cosas requieren tiempo y dedicación. Para ilustrar este punto, pensemos en el proceso de aprender un nuevo idioma. Al principio puede resultar frustrante no poder comunicarnos fluidamente y cometer errores constantemente. Sin embargo, si nos enfocamos en el proceso de aprendizaje y celebramos cada pequeño logro, como aprender una nueva palabra o entender una frase sencilla, podemos disfrutar más del camino y ser más pacientes con nuestro propio progreso. En lugar de obsesionarnos con la meta de hablar el idioma a la perfección, podemos disfrutar de cada paso del camino y apreciar la belleza y la riqueza de la nueva cultura que estamos descubriendo. El cuarto secreto, y este es un poco más personal, es cultivar la gratitud. Suena cliché, lo sé, pero funciona. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta, somos más felices y menos impacientes. La gratitud nos ayuda a valorar las pequeñas cosas de la vida, a apreciar a las personas que nos rodean y a sentirnos más satisfechos con lo que somos y con lo que tenemos. Llevad un diario de gratitud si os ayuda. Anotad cada día 3 cosas por las que os sentís agradecidos. Pueden ser cosas pequeñas como un rayo de sol, una sonrisa de un desconocido o una llamada de un amigo. Lo importante es que os toméis un momento para reflexionar sobre las cosas buenas que hay en vuestra vida. La práctica de la gratitud no solo nos ayuda a ser más pacientes, sino que también tiene numerosos beneficios para nuestra salud mental y física. Estudios han demostrado que la gratitud puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo, fortalecer el sistema inmunológico y aumentar la sensación de bienestar general. Al enfocarnos en lo positivo, creamos un círculo virtuoso que nos ayuda a afrontar los desafíos de la vida con mayor resiliencia y optimismo. También podéis expresar vuestra gratitud a las personas que os rodean. Decidles a vuestros amigos y familiares lo mucho que los queréis y lo importantes que son para vosotros. Agradeced a vuestros compañeros de trabajo por su ayuda y colaboración. Expresar gratitud no solo os hará sentir mejor a vosotros, sino que también fortalecerá vuestras relaciones y creará un ambiente más positivo a vuestro alrededor. Y un ambiente positivo, sin duda, contribuye a la paciencia. El quinto y último secreto, pero no menos importante, es aprender a perdonar. A perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y a perdonar a los demás por sus ofensas. El rencor y el resentimiento son grandes enemigos de la paciencia. Nos mantienen atados al pasado y nos impiden avanzar. Perdonar no significa justificar el comportamiento de los demás, ni olvidar lo que ha pasado. Significa liberar la carga emocional que llevamos dentro y permitirnos seguir adelante. Perdonar es un acto de amor propio y de generosidad. Y os aseguro que os hará sentir mucho más ligeros y en paz con vosotros mismos. El perdón no es un proceso fácil ni lineal. Requiere tiempo, reflexión y valentía. A veces necesitamos procesar nuestro dolor, expresar nuestra ira y buscar apoyo antes de poder perdonar. Sin embargo, es importante recordar que el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Al perdonar, nos liberamos del peso del pasado y nos abrimos a un futuro más lleno de paz y alegría. Así que ahí lo tenéis. Mis secretos para cultivar la paciencia. Autoconocimiento, atención plena, cambio de perspectiva sobre el tiempo, gratitud y perdón. No son recetas mágicas ni soluciones instantáneas. Requieren práctica, paciencia y compromiso. Pero os aseguro que valen la pena. La paciencia no solo nos ayuda a ser más felices y a reducir el estrés, sino que también mejora nuestras relaciones, nos hace más resilientes y nos permite alcanzar nuestras metas con mayor facilidad. En resumen, hemos explorado 5 claves esenciales: conocernos a nosotros mismos para identificar los detonantes de nuestra impaciencia, practicar la atención plena para vivir el presente,
Cambiar nuestra perspectiva sobre el tiempo y no obsesionarnos con los resultados inmediatos, cultivar la gratitud para valorar lo que tenemos, y finalmente aprender a perdonar para liberarnos del rencor. Son herramientas poderosas que, combinadas, pueden transformar nuestra forma de afrontar los desafíos de la vida. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha resultado útil? ¿Tenéis algún otro consejo para cultivar la paciencia? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras experiencias y aprender de vosotros. Compartid vuestras historias y vuestras ideas. ¿Cómo han aplicado estas técnicas en su vida diaria? ¿Qué resultados han obtenido? ¿Qué desafíos han encontrado? Sus experiencias pueden ser de gran ayuda para otros que están luchando con la impaciencia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad. Recordad que la paciencia es un camino, no un destino. Y que todos podemos mejorar nuestra capacidad de ser pacientes. No os desaniméis si al principio os cuesta. Seguid practicando y poco a poco veréis los resultados. No esperen la perfección desde el principio. Celebren cada pequeño avance y sean amables consigo mismos durante el proceso. Recuerden que la paciencia es una virtud que se cultiva con el tiempo y la práctica constante. Y antes de despedirme, no os olvidéis de darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que os guste. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.